Miren, yo sé que el tema de los libros de texto gratuito ha sido polémico. Y esto es porque estamos acostumbrados a lo que hemos visto toda la vida. Desde que salieron a la luz, los libros de texto se han enfrentado a una campaña de boicot conservador. Pero todo es fake news. No faltaba el comentario de, es que van a volver a los niños homosexuales y comunistas. ¿Y las matemáticas? No hay. ¿Cómo no va a haber matemáticas, Mauricio? Es educación pública y aquí todas pagamos impuestos. Bueno, sarta de infartos que ni les quiero contar, pero para que sepan, este modelo educativo no es el primero que causa controversia. ¿No me creen? Bueno, pues ahí les va un chisme para no olvidar la historia de los libros de texto gratuitos. En el siglo XIX, México tenía una pulsión social religiosa que ni mi tía Chela. En la época, la Iglesia Católica decía qué iba y qué no iba con casi todo, incluyendo la educación. Y bueno, ustedes dirán, hay muy buenas escuelas religiosas. Sí, pero se supone que la educación debe de ser pública, gratuita y laica. Y esto lo tenemos bien, pero bien grabado en el cerebro gracias al artículo 3 de la Constitución de 1917, hija de la Revolución Mexicana. Porque si no se la sabían, uno de los ideales de la lucha era la separación iglesia-estado y eventualmente establecer una educación laica, o sea, no religiosa en todo el país. Y unos añitos después, José Vasconcelos, sí, el mismo de la biblioteca, quien fuera rector de la Universidad Nacional, fundó la Secretaría de Educación Pública, con el objetivo de alfabetizar al mayor número de personas en el país, las que se pudieran, y si son todas, mejor. Y para esto, nuestra secretaría se puso manos a la obra y emprendió las llamadas misiones culturales que llevaron la educación escolarizada a territorios donde nunca había existido educación formal, sobre todo en áreas rurales. Y ustedes ni se imaginan. Bueno, sí lo imaginan, pero no lo dimensionan, porque esto era un proyecto ambicioso, gigante, provisional, itinerante, curvilíneo y elocuente, y que estaba enfocado más que nada en la alfabetización. Y en su ejecución venían entre sus filas a nada más y a nadie menos que a la escritora y pedagoga y chilena Gabriela Mistral, que ahí les cuento que fue la primera mujer iberoamericana en ganar un premiecillo. Igual y lo conocen, que es el Nobel de Literatura de 1945. Bueno, a ver, me estoy distrayendo y nos fuimos muy lejos. Volvamos a los 20. En la SEP, Vasconcelos echó un trabajo editorial tan extenso y con tal nivel de compromiso que nomás de pensarlo ya me di cuenta de que no he hecho nada de mi vida. Pero bueno, el proyecto consistía en la publicación de libros de filosofía clásica y literatura, revistas educativas como El Maestro y Revista de Cultura Nacional y un impulso canijo a las bibliotecas escolares. Aunque todavía no existían los libros de texto gratuitos, Vasconcelos impulsó lo segundo mejor: el libro para fines educativos y el fortalecimiento de los talleres gráficos de la Nación que nacieron en 1919. Y esta imprenta del Estado mexicano fue crucial para encontrar el tremendo estilo de los, ahora sí, libros de texto gratuitos. Y José Vasconcelos no tuvo tantos fans. La banda lo criticaba mucho por publicar libros de clásicos griegos para niños y niñas en un país que en su mayoría pues no sabía leer. Pero a mi Pepe no le importó. Y con el pecho fuerte y la mirada alta dijo: se hace menester fabricar los libros, así como es necesario construir los edificios de las escuelas. Y pues sí, a inicios de los 30 aparece adorando su imagen y enamorándose de sí mismo Narciso Bassols. Ah, no, creo que ese es otro. Bueno, este era secretario de Educación Pública y su bandera de trabajo era la búsqueda, pues, por una educación laica y socialista para todo el mundo. Y esto, pues, no se lo inventó él, todo venía de su ídolo Ferrer Guardia, fundador de la Escuela Moderna, donde la propuesta era ir todos juntos por la solidaridad, la educación libre y combatir toda doctrina religiosa.
El fanatismo también y los prejuicios, además de la desigualdad educativa entre las clases. Pues pensando en que la educación nos iba a dar chance de construir un México más justo. Y la idea estaba buena y funcionó mientras se aplicaba, pero en 1946 a la educación le dio una crisis de la edad. Pues así como a tu compa que pues va en la primaria, que iba a patinar contigo y quería cambiar al mundo y ahora va de traje y topper a la oficina. Bueno, pues así el artículo 3 que renunció a la educación socialista. Ahora se leía: la educación debía de ser impartida por el Estado, fomentando el amor a la patria, la solidaridad internacional y la justicia. Y bueno, esto no está mal, solo fue diferente y algunos todavía estamos sensibles. En 1959 se creó la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, la CONALITEG, la campaña contra el analfabetismo y el reglamento del Consejo Nacional Técnico de la Educación, mejor conocido como el Plan de 11 años, porque literal duraba 11 años, y el Programa Nacional de Construcción de Escuelas. Hagan de cuenta que era como la Liga de la Justicia de la Educación Pública. Semejante proyecto educativo venía de la mente, cuerpo y alma, bueno, alma no porque laico, de Jaime Torres Bodet, el director de la SEP en los años 50 y 60. Siguiendo los pasos del maestro, don Martín Luis Guzmán fue nombrado director de la CONALITEG y fue con él que se amarró el sueño del único e inigualable libro de texto gratuito, distribuyéndose por primera vez en 1960. Y no lo hizo solo, porque para su creación trabajó con los artistas más importantes de la época: Siqueiros, Chávez Morado, Fernando Leal, Roberto Montenegro, Raúl Anguiano y Alfredo Salce. Pero justo cuando todos tenían sus libritos, llega la controversia. ¿Qué les dije? Si no es la primera vez, chavos. Y entonces una organización católica llamada Unión de Padres de Familia, que existía desde 1917, se había manifestado una y otra vez en contra de la educación laica, emprendió una campaña de oposición y boicot en contra de los libros, argumentando que eran, adivinen, de veras, adivinen, ¿no? Libros comunistas. Bien originales, ¿verdad? Les digo que no es la primera vez que nos la hacen. Y la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos se creó porque el entonces presidente Adolfo López Mateos buscaba proporcionar libros de educación básica para todas las niñas y niños de México, pero también tener un sistema que pudiera replicarse una y otra vez de manera idéntica. Esto quería decir que los mismos libros iban para todo el país, y esto suena bien, pero está complicado. Porque imagínense, los mismos libros en el mismo idioma y un mismo modelo educativo para un país con miles de culturas diferentes donde no solo se habla español y no todos hablamos el mismo español, sino que también existen diferencias demográficas y culturales. Bueno, si todavía no podemos decidir si la quesadilla lleva queso o no, pues imagínense. Y entonces a alguien se le prendió el foco. Y años más tarde, los libros se adaptaron a más idiomas e incluso se hicieron asignaturas como las historias regionales de los estados. Y como saben, el neoliberalismo llegó a México y cambió muchas cosas, incluyendo la educación. Se implementó el famoso sistema de competencias que buscaba volvernos más competentes en un mercado globalizado. Este modelo de educación se enfocaba más en el valor que como personas trabajadoras podemos ofrecer al sistema capitalista. Claro, priorizando nuestras habilidades individuales antes que un sentido de comunidad. Y pues en este sistema crecimos muchas de nosotras y de nosotros con la idea de ser competentes, aptos para el mercado y siempre ser mejor que los otros. Y cuando surgen los libros de texto de la nueva escuela mexicana, no saben el semejante deschongue. Los estados de Chihuahua y Coahuila se pusieron tercos y los primeros meses estaban duro y dale que no repartían los libros de texto y los reemplazaron con unos manuales.
Y después de una buena luchita, en octubre de 2023 se lograron repartir en esos estados. Y si se preguntan, ¿por qué tanto escándalo? Pues es que los nuevos libros le dan en la torre a los ideales tradicionales neoliberalistas y están al tiro con el acceso a oportunidades educativas de grupos en desventaja, la ampliación de oportunidades educativas, la lucha contra el abandono educativo, la integración social, la educación inclusiva, la igualdad de género, la diversidad étnica, sexual, lingüística y cultural. Además de que los libros ya no se imprimen en editoriales privadas. ¿Y qué creen? Que esta reestructuración solo agregó cosas y no borró nada, menos las matemáticas. Ahí búsquenlas en nuestros saberes para no olvidar que esto ya lo habíamos visto en clase.